días, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Es un gusto saludarles siempre desde este espacio de las Warmis. Ya despedimos a Licenia y a Alexis y ahora nos toca a nosotras venir para contarles muchos temas, hablar sobre lo que pasa en el país, algunas realidades, desde lo más profundo de las fibras más sensibles. Hoy vamos a hablar acerca de la eutanasia, tomando en cuenta de que ayer pues Renato Ortuño recibió la autorización para aplicarse la eutanasia y pues de este tema vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero también hablaremos de salud. Queremos que ustedes nos cuenten qué está pasando en el país, cuál ha sido su experiencia con el sistema de salud pública. Nosotros vemos también la realidad de proveedores, de personas que hacen los servicios de limpieza y demás, que están enfrentando muchas carencias, ¿no? Que se trasladan a sus vidas, al bienestar con sus hijos, con sus hijas, en sus familias. Así es que es una realidad súper dura, muy, muy dolorosa. Y también vemos a los alcaldes diciéndole al gobierno, nos están llevando al límite. Los alcaldes del día de ayer denunciaron que el gobierno está deudando 643 millones de dólares a los municipios. Esto lo dijo Patricio Maldonado, presidente de la AME, indicó que la deuda frenó proyectos y debilitó servicios básicos y sociales en varias ciudades. ¿No leen acaso el mensaje de lo ocurrido en Argentina en las últimas elecciones o realmente les da igual? Es más fácil cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que permitir que la gente viva con bienestar, que esté orgullosa de vivir en este país, que se sienta bien, que no quiera huir, que no quiera cruzar la selva del Darién o desiertos para llegar a Estados Unidos, ¿no? Los alcaldes del Ecuador denunciaron que el gobierno nacional les adeuda a los municipios 643.24 millones de dólares. Ojo con esa cifra. ¿Qué significa esa cifra? Estas deudas han provocado una crisis institucional, territorial y de servicios que ha provocado que no se concreten proyectos de agua potable, que no se dé mantenimiento a los espacios públicos, que no haya servicios de recolección de residuos y los programas sociales estén debilitados. Patricio Maldonado, presidente de la AME, indicó que es importante que el país conozca la situación que están viviendo los 222 municipios del país. El no poder tener las asignaciones a tiempo, el arrastrar las asignaciones por 3, 4 y hasta 5 meses, nos está llevando al límite y nos están obligando incluso a tener que pensar ya en cerrar algunas instituciones. Significa cerrar servicios para la ciudadanía. Además, mencionó que constitucionalmente los gobiernos locales están amparados para obtener parte de un presupuesto general, para que a través de estos recursos se pueda dignificar la vida de la gente, se puedan mejorar los espacios públicos, se pueda atender los proyectos sociales, se puedan generar nuevas y mejores obras y mejores servicios. Desde la AME anunciaron que si no se cancela la deuda, presentarán una demanda de acción por incumplimiento de la Constitución y del artículo 200 del COTAD ante la Corte Constitucional, que establece transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces. Al mismo tiempo exigieron al Ministerio de Economía y Finanzas la emisión urgente del acuerdo ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero que debía implementarse en 30 días y que permitiría la compensación de saldos mediante el cruce de cuentas. Exigimos respeto a la Constitución, cumplimiento en las transferencias y soluciones urgentes para proteger los derechos de nuestra gente, indicó la organización, la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Bueno, cuando usted diga qué malo que es el alcalde, pues trasládele la responsabilidad también al gobierno nacional. Ese gobierno que no está entregando recursos, que no está permitiendo que se ejecuten obras, que está impidiendo que además los municipios, las prefecturas puedan pagarle a los proveedores y seguramente uno de esos proveedores es familiar suyo. Quizá el padre que trae el pan a la casa o la madre que provee distintos servicios de alimentación, de limpieza y que no está en este momento en capacidad de pagar la lista de útiles de sus propios hijos. La madre que está sirviendo en centros de desarrollo infantil, no sé, hay muchas realidades que están atravesando la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, así es que cuando diga que bestia este alcalde, este prefecto, esta prefecta, no hace,
pues piense también que quien no está transfiriendo los recursos es el gobierno del presidente Daniel Noboa. Lastimosamente es así y hay que trasladar esta responsabilidad, decirle al gobierno que los recursos son importantes, que no se puede negociar con el tema de las transferencias de los recursos, que no es que los alcaldes afines sí reciben los recursos y los alcaldes que no son afines a su línea política o que no se alinean, pues van a ser maltratados y no van a recibir los recursos para que la gente les termine odiando. Esa es la dinámica que se está manejando lastimosamente en nuestro país. Se supone que el COTAD fue creado precisamente para evitar esto, esta discrecionalidad, para que todos los municipios, las prefecturas reciban por igual los recursos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tengan, de acuerdo a la necesidad que tengan también esos habitantes, territorios que son estratégicos también a nivel nacional, pero esto se lo están pasando sin observar absolutamente nada, ¿no? Entonces luego resulta que vienen las demandas en contra del Ministerio de Finanzas, de los ministros, del mismo presidente, y se quejan y dicen, ay no, como pobrecitos, cómo nos están persiguiendo. Esa no es la realidad. Lo que está pasando es mucho más grave. Lo que está pasando es que los recursos no se están asignando y no se está permitiendo trabajar con fluidez a los municipios en el país, y ahí están los alcaldes diciendo nos están llevando al límite, y este ajuste que realiza el gobierno pues está impactando la vida de las personas más vulnerables, porque luego lo que se cierran son los servicios de las personas adultas mayores, son los servicios que atienden a las infancias, son los servicios incluso que necesitamos que las carreteras estén bien, que las calles pues sean cuidadas, haya mantenimiento, servicios de agua potable. Es decir, estamos atacando las fibras más sensibles de esta sociedad, los municipios, lo local, lo que debe ser primeramente atendido, lo que se debe atender primero. Son las 9:13 y precisamente pues ahí estamos abordando también el ámbito de la salud, esa salud también que está tan descuidada en el Ecuador, que hemos visto que mantiene a la ciudadanía en vilo, ¿no? Con el Jesús en la boca y pues rogando que no nos enfermemos, que no seamos también de las personas que luego tengamos que estar fuera de las casas de salud rogando para que nos atiendan, ¿no? Tenemos varias notas precisamente que hablan sobre esta realidad. En el sistema público de salud del país existe una brecha de aproximadamente 6,000 profesionales médicos, en su mayoría especialistas, como informó Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Escuchemos los detalles en la voz de Ángel Guanuche. En el sistema público de salud del país existe una brecha de aproximadamente 6,000 profesionales médicos, en su mayoría especialistas, según informó Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. En los hospitales de la Seguridad Social, el déficit llega a los 4,800 médicos, lo que genera problemas para los usuarios. Uno de los más críticos es que alrededor de 200 camas hospitalarias están inoperativas por falta de personal. Una de las principales causas de la escasez de especialistas en áreas críticas como cuidados intensivos, neonatología, neurocirugía, cardiología y traumatología es la escasa oferta de programas de posgrado en las universidades públicas o bien los elevados costos de estos estudios en universidades privadas. Carrasco explicó a Ecuavisa que una especialización médica puede llegar a costar entre $40,000 y $50,000, monto que la mayoría de profesionales debe financiar por cuenta propia. Esta situación ha obligado a muchos médicos a migrar a otros países, donde formarse resulta más económico. Lamentablemente, la mayoría no regresa a Ecuador tras completar sus estudios. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aseguró que se está analizando esta realidad y que se busca incrementar la capacidad operativa del sistema. Sin embargo, Lama también señaló que se han detectado a profesionales de la salud que no cumplen con su jornada laboral sin justificación, por lo que se exigirá una atención completa y oportuna a los usuarios. El tiempo promedio de espera para conseguir un turno médico en los hospitales del IES es de 40 días, aunque en ciertas especialidades puede superar los 70 días. Actualmente, el Hospital General de Macas implementa un proyecto de posgrados gracias a un convenio entre la Coordinación Zonal 6 de Salud y la Universidad Católica de Cuenca. El objetivo es fortalecer la formación de especialidades de anestesiología, pediatría y ginecología. En este programa participan 12 profesionales de la salud,
quienes cuentan con el apoyo de tutores experimentados y con sólida trayectoria académica y asistencial. Con nota de Licenia Espinel tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. La temática. Queremos introducir esta temática con esta nota y también con la siguiente, que duele mucho. Una paciente del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Tulcán denunció lo que consideró una situación indignante durante su visita a la Casa de Salud. Escuchemos los detalles en la voz de Daniela Fonseca. Una paciente del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Tulcán, denunció lo que consideró una situación indignante durante su visita a la Casa de Salud. Según relató a medios locales, acudió para confirmar una cita médica y retirar unas recetas, pero al recibir la documentación se encontró con que le fueron entregadas en simples hojas de cuaderno, sin membrete ni formato oficial. La paciente cuestionó cómo una institución pública de salud de alcance nacional puede operar sin la papelería mínima necesaria para trámites médicos tan comunes como la entrega de recetas o la confirmación de citas. El hecho generó malestar en la usuaria, quien expresó que la falta de insumos básicos refleja una grave deficiencia administrativa que afecta directamente a los pacientes. No puede ser posible que el IES no tenga ni papel para entregar documentos oficiales, reclamó. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Seguramente usted también ha experimentado esta realidad de que le manden a comprar las recetas en una hojita de cuaderno, ¿no? Y esto también tiene que ver porque los médicos están impedidos de hacer esto, o sea, no es legal que se haga esto, pero pues frente a la necesidad, ¿no? Así es que esta crisis del sistema de salud pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas: hospitales sin insumos básicos, pacientes que esperan meses por una cita, falta de especialistas, medicinas escasas, que son parte de la realidad que enfrentan miles de familias a diario, y se suma la precariedad laboral del personal médico y la limitada inversión estatal, ¿no?, que han puesto en evidencia un sistema que está jugando con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así es que en este contexto, pues la Asamblea Nacional está fiscalizando la administración del sistema de salud, y hoy vamos a conversar con el asambleísta Franklin Samaniego para conocer su visión sobre las causas de esta situación, las soluciones, compromisos también que se puede hacer desde el legislativo para garantizar el derecho a la salud en el país. Bienvenido, asambleísta, y pues es todavía un derecho la salud en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, estimada Sofía. Un abrazo a quienes siguen este prestigioso medio de comunicación y el programa de las Guarmis. Yo quiero decirle que me siento indignado. Realmente la situación de la salud en el Ecuador es una situación muy compleja. La crisis ha llegado, creo que yo, en este momento a topar fondo. Venimos desde el año anterior, no es de ahora, desde el año anterior, llevando un proceso de fiscalización sobre el sistema de salud, fundamentalmente con tres elementos. El primero, que es lo que está pasando en el sistema de salud, y ahí quiero poner en contexto que inclusive para este año, usted recordará y la ciudadanía habrá escuchado que en la Asamblea Nacional la semana anterior se debatía el presupuesto general del Estado. Para este año, de 3.219 millones que se tenía de presupuesto, llegó a 2.798 millones. Esto quiere decir que inclusive para este año se ha reducido el presupuesto con una ejecución presupuestaria deplorable. Y esto a nivel general. Yo lo que quiero decir es que ahí queda la evidencia de que no es por falta de recursos, sino fundamentalmente por esta problemática compleja. También en vez de incrementar, como dice la Constitución, se está reduciendo el presupuesto en salud, cuando ahí somos pues más habitantes y con más necesidades. Sí, en 3 años más o menos se ha reducido 421 millones de dólares, que es lo que se evidencia en esta reforma presupuestaria, que además está inflada, que además tiene un déficit, que además hay 1.700 millones de iliquidez, y así podríamos pasarnos conversando, pero para no desviarnos del tema, el segundo elemento que quiero señalar, que veníamos también y venimos fiscalizando,
es la falta de los pagos a los trabajadores de las prestadoras de servicios externalizados del sistema de salud, y ahí hemos ido a varios hospitales, y yo señalo, por ejemplo, hace un mes estuve en la maternidad Luz Elena Arizmendi en el sur de Quito, y nos decían, solo hasta marzo les hemos pagado, faltaba abril, mayo, junio, julio, agosto, cuando fuimos, que eran 5 meses, en la actualidad están llegando entre 6 y 7 meses las deudas, la gente no aguanta más. Yo quiero poner el contexto, parecería que estamos haciendo un show, como dice algunos funcionarios, algunos ministros, algunos funcionarios del IES, cuando se les pone el dedo en la llaga, y se plantea también el tema, por ejemplo, de que el ejemplo claro, ¿no? Valga la redundancia, una persona, una mujer que es madre de familia, cabeza de hogar, gana el básico 450 y no le pagan 7 meses de sueldo. Recientemente abrimos la posibilidad en la Comisión de Garantías Constitucionales, que tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente y convocarles a los trabajadores, y con lágrimas en los ojos nos decían, 7 meses no nos pagan nuestros sueldos, cuando en las prestadoras o las personas que trabajan en seguridad nos decían, inclusive para firmarnos un contrato, la empresa nos pide que firmemos letras de cambio en blanco, nos piden que firmemos roles de pago en blanco para que de esa manera justificar los pagos. Y la tercera línea en la que hemos estado trabajando recientemente, y me he encargado mi bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, está metida más de un año en este tema, y hoy por fin el presidente de la República, luego de varias insistencias desde la Asamblea, en donde el bloque de gobierno ha dicho, no hay crisis, ¿para qué vamos a pedir al presidente que declare la crisis? Por varias ocasiones en el Pleno de la Asamblea Nacional logramos que asuman de que sí hay una crisis y hay un problema. Eso creo que ya es un paso sustancial, y ahí ustedes ven la creación de esa comisión, entre comillas, que hasta ahora no ha hecho nada y no creo que vaya a hacer nada. Bueno, es que se los trata luego de desestabilizadores a quienes están hablando de los problemas que se están enfrentando en el país. Pero estas responsabilidades que tiene el Estado frente a la precarización de las personas que están sosteniendo el sistema de salud con estas funciones complementarias, ¿cómo se debe gestionar y cómo se debe responsabilizarlos como tal? Digamos, no sé si hay otras vías, porque, o sea, van a seguir así, van a seguir en esta lógica de precarizar a las personas más vulnerables, a las que ofrecen los servicios, a las madres de familia, que ahora decían no tendrán ni para comprarle la lista de útiles a sus hijos. Bueno, ellas nos decían, ¿no? ¿Cómo llego yo a mi casa y le digo a mi hijo, no me pagaron, no vamos a comer? Esa es la situación en la que se encuentran, pero ¿qué es lo que ellos han estado haciendo y en qué hemos estado apoyando? Han deducido acciones constitucionales para la garantía de sus derechos al trabajo, de tener una remuneración que se les pague. Lo segundo, pero las acciones, finanzas, del Ministerio de Salud, ¿quién es el responsable? Bueno, porque siempre se tiran la pelotita. He estado en un montón de estos plantones y se tiran la pelotita. El Ministerio de Salud o el MIES en otros casos dicen es finanzas. Finanzas no es que es el MIES no es que son las fundaciones, no es que es el proveedor. Bueno, esta es una responsabilidad del gobierno, de Daniel Noboa, del ministro de Salud. Recuerde que hay un sistema integrado de salud pública que es responsabilidad del gobierno central. Si Daniel Noboa hace la mirada a un costado, como lo ha hecho en muchos de los temas, en esto que es tan grave, o sea, no es una cifra, una persona se muere en el sistema de salud si no se le atiende. En el caso de los pacientes renales, mire, $200 millones aproximadamente se les deba, entre 1.700 y 1.900 personas que reciben el tratamiento, pero ahí tenemos 5 causas y 5 temas que tienen que enfocarse para poder dar una solución. Primero, la deuda estatal acumulada, que es lo que estamos planteándole en este momento, ¿no? Supera los $300 millones, provocando falta de pagos a las clínicas, porque además, yo le contaba fuera de micrófonos que fui a La Colón, al centro de diálisis, y es una maravilla. Han hecho una contratación con el servicio, o sea, ahí no es que le contratan para que comprar la máquina, no, vienen con la máquina, les dan los kits para hacer las diálisis, pero da la causalidad que tienen 50 máquinas, 50 máquinas que son 200 diálisis al día, y no 200 personas, sino personas que en grupos, ¿no es cierto?, en 3 horarios se atienden, por 3 días a la semana, 4 horas al día. Lo segundo, la reducción y suspensión de las
sesiones de diálisis producto de lo que le acabo de señalar. En el sur de Quito me decían que por el mercado mayorista hay una clínica privada que derivan allá del sistema de salud, que les mandaban a comprar los kits de diálisis, que no les daban los medicamentos. Un kit de diálisis lo mínimo cuesta $30. Y recién que nos reunimos, yo he visto y he escuchado a personas que son representantes de los pacientes que han estado en este espacio, hemos conversado con ellos y nos han comentado la dura realidad y los montos que tienen que tener. Lo otro, el tema también de las disputas entre el Estado, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es lo que usted planteaba. ¿Quién es el responsable? El IES tiene los recursos para resolver el tema del sistema de salud. El Ministerio de Salud Pública, lo que nos dicen, no, ya hemos despachado todo, y es lo que me han dicho, por ejemplo, en el Hospital del Sur, en el Enrique Garcés. Mire, los CURS ya se han enviado para el tema de los pagos externalizados, nosotros ya no tenemos nada que ver desde el Ministerio de Finanzas, pero yo creo que el presidente de la República, teniendo la responsabilidad de resolver este tema, teniendo la primera magistratura del Estado, teniendo el poder para poder hacerlo, prefiere invertir en otras cosas. Yo he hecho una denuncia recientemente, más de $24 millones en pauta y en comunicación, que ha contratado recientemente un proceso de 6 millones, los viajes, hay un montón de cosas más, viene una consulta popular, esos $80 millones podría pagarse y deducirse de esta deuda que acabamos de señalar. Desde la Asamblea Nacional se está haciendo estos procesos de fiscalización. ¿Pueden derivar estos en un juicio político contra autoridades como el ministro de Salud, por ejemplo? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana obtuvo 2 resoluciones en el Pleno de la Asamblea Nacional en el año 2024 y en el año 2025 avanzamos ya con los informes de la Comisión de Salud. Existen responsabilidades, indicios de responsabilidad. A mi persona, mi bancada me encargó hacer la fiscalización del Teodoro Maldonado Carbo y del HCAN, 7 informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, nosotros estamos trabajando ya en el juicio político al ministro de Salud, pero ahí hay que hablar claro. La bancada de la Revolución Ciudadana va a proponer este proceso porque un ministro indolente, un ministro que no resuelve los problemas de la salud, un ministro y un gobierno que le echa la pelotita a un comité, que cree que lo único que va a resolver el problema es con la contratación y la provisión de medicamentos, pero se olvida de los como se llama, se olvida de los médicos y del déficit que existe en médicos en el Ecuador, ¿no es cierto? 6,000 profesionales médicos, según la información que ustedes mismos nos han dado, de déficit, y que hace que los turnos que le dan, por ejemplo, en el hospital del IES, en cualquier hospital del IES, para 3 o 4 meses, la respuesta tiene que no hay médicos, que no hay médicos especialistas que puedan resolver esta situación. Así es que el juicio político. ¿Va el juicio político? ¿En qué tiempos? ¿Cómo se manejaría? Bueno, nosotros creemos que ojalá en las próximas 2 o 3 semanas podamos ya tener toda la información, porque hay que acumular y organizar muy bien el juicio político. Ahora, yo sí quiero denunciar desde ya que todos tenemos que estar pendientes de cómo van a ser los votos de la bancada oficialista. Recuerde usted que la bancada de ADN, con sus aliados de Pachacuti, con sus aliados independientes, tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, y hasta ahora, voy a utilizar un término castizo y espero que no cause molestias, a la Asamblea Nacional le tienen postrada la competencia y la potestad de fiscalización. Entonces llegan los procesos, la bancada de gobierno hace espíritu de cuerpo por disposición de Daniel Noboa de proteger a sus ministros, y ni siquiera pasan del CAL los procesos, no llegan a la comisión de fiscalización, y ahí mueren las intenciones de fiscalización que tiene nuestra bancada. Sin embargo, yo escucho que va a haber movilizaciones, la gente está saliendo, la gente ya no se está callando, la gente está expresando su malestar, porque además una persona que no se hace diálisis tiene un paso en la tumba. Y hemos escuchado unas historias realmente muy dolorosas de personas que incluso viendo ese maltrato han decidido ya ni siquiera insistir, es decir, dejarse morir, porque eso es lo que pasa con personas que no pueden recibir diálisis. Y es que estamos viendo, asambleísta en imágenes, nos acaban de mandar del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Esta es una camilla de emergencia, una esponja básicamente, y esa esponja luego sostiene a un paciente.
Es decir, las condiciones son deplorables. Estamos viendo también esta crisis con bacterias que están matando bebés, que le arruinan la vida a las familias. Y lo que hemos visto también últimamente es que se está responsabilizando a los funcionarios como tal. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los funcionarios y el sistema? Porque es más fácil romper la cuerda por el lado más flojo. Bueno, hay varias realidades en el sistema de salud. Usted se va al hospital el del IESUR y va a encontrar una realidad. Pero se va a Esmeraldas, a Quinindé, a un subcentro de salud, a un centro médico tipo B o tipo C, y va a haber unas realidades deplorables, faltas de aire acondicionado para poder atender, falta de medicamentos, instalaciones en deplorables condiciones, usted mismo ha puesto un ejemplo, la atención deplorable, y ahí usted habla con los funcionarios y realmente hay una impotencia. Yo y no voy a decir el nombre por obvias razones. En esta visita que hice al centro de diálisis de la Colón, aquí en la ciudad de Quito, al centro familiar, en la Mariscal, la encargada de la diálisis de todo el sistema me decía, hoy nos están haciendo falta especialistas y médicos. ¿Y sabe qué? Hay un grave problema. No tenemos ya los posgradistas. Recuerde usted que he venido denunciando que el gobierno le sacó plata al Ministerio de Salud estando en estado de emergencia, violentando la Constitución y los derechos, no solo de los estudiantes posgradistas. Se cerró el proceso de posgradistas en el año 2024 y 2025. Hoy los posgradistas que sostenían el sistema de salud hacen falta y por eso se señala que este déficit de 6,000 médicos aproximadamente en el sistema de salud es un grave problema, y ahí pues todo se va acumulando, no es como una torre de Babel, una cosa por un lado, las contrataciones, yo digo, y ahora estamos haciendo también un proceso de fiscalización. Y valga la oportunidad, ustedes recordarán que se sacó se aprobó por la fuerza de los votos la ley de eficiencia pública, en donde se hacían reformas del sistema de contratación pública. Pero da la casualidad que cuando estamos investigando en el CERCOP qué pasa con las contrataciones, vemos que una de las salidas es el catálogo electrónico. Y mucha gente dice, sí, porque ya está en el catálogo electrónico, yo compro ahí, le paso al carrito y directamente tienen que venirme y entregarme, y ya no tengo yo que hacer y se simplifican los procedimientos. Pero da la casualidad que la gente que está catalogada, los proveedores, no están entregando oportunamente los medicamentos y los insumos que tienen la obligación de hacerlo. Es más, en otros casos no los entregan, los declaran contratistas incumplidos, y es todo un vademecum de cosas que se van sumando y que nos llevan a profundizar esta crisis de la salud. Ojalá el presidente de la República, y llamo la atención ahí al gobierno, que esta crisis sea asumida con la responsabilidad que va más allá de un comité que hasta ahora no ha hecho nada. Asambleísta, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía que hoy siente que acudir a un hospital es sinónimo de incertidumbre, de abandono, de poner en riesgo su vida? ¿Y cómo se pueden también agrupar estos pacientes y hacerles llegar pues sus realidades, sus testimonios a la Asamblea Nacional? Bueno, pues primero nosotros no vamos a claudicar. Nos han amenazado, nos han dicho que estamos haciendo show, que estamos politizando. No vamos a parar. Que entiendan bien que no vamos a parar, y hasta que no se resuelva el problema de la salud en el Ecuador y no se ponga en riesgo la vida de los ecuatorianos, la bancada de la Revolución Ciudadana no va a parar, y todos los días nos van a encontrar en los hospitales recorriendo para evidenciar la problemática. En segundo lugar, estamos trabajando en la Comisión de Garantías Constitucionales de este tema, la Comisión de Salud también lo está topando, hoy la Comisión de Educación ha planteado también el análisis del tema de los posgradistas, que es otro grave problema que hay, pero vamos a seguir trabajando. Y lo otro, pues ponerme a las órdenes, cualquier situación que se necesite fiscalizar en virtud de nuestro rol, estamos a las órdenes. Vamos a seguir de la mano trabajando con junto a las personas que prestan servicios de alimentación, de limpieza, de seguridad en los hospitales, hasta que se cumplan. Y una última cuestión:
también se han metido con nuestros niños y ojalá en algún momento podamos conversar sobre los centros de desarrollo infantil. Lamentablemente, más de 8 millones de dólares les adeudan y da la casualidad que en el Ecuador no pasa nada y nos dicen que todo ha cambiado y que estamos en un nuevo Ecuador. Digo, yo realmente el Ecuador está atravesando una situación muy compleja, muy difícil. El sistema de salud es una de las evidencias de lo que sucede. Así es que con fuerza, vamos juntos, que hay que levantar la voz porque la salud es vida y yo creo que hay que trabajar en equipo para obligarle al gobierno que resuelva este problema porque recursos sí hay. Ejemplo, lo que pasó en la reforma presupuestaria, ejemplo, el porcentaje de ejecución del presupuesto que nos da la muestra de que efectivamente lo que pasa es que hay una indolencia y una negligencia de parte del gobierno. Yo siempre lo digo acá, me parece que el país lo que más adolece, lo que más sufre es la indolencia y pues como bien decía, plata hay, lo que falta es priorizar los temas que realmente tienen que ver con los ciudadanos y ciudadanas. El asambleísta Franklin Samaniego nos acompañaba en esta mañana, con él hacemos una pausa, abordábamos el tema de la salud y ya saben que siempre está disponible este espacio para contarnos sus realidades, qué están pasando, qué están sufriendo, cómo están viviendo esta crisis de salud. Volvemos enseguida. Bueno, amigos, amigas, estamos ya de regreso, son las 9:38, ya nos acompaña Gaby Cruz, también queremos saludar a toda la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo califica al director técnico de la selección ecuatoriana? Es nuestra pregunta el día de hoy a través de nuestra encuesta en nuestras redes sociales y Gaby ya está en pantalla. Te cuento que la calificación del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno, 1, 26%, 2, 30%, 3, 30% y pues 4, el 15%. Así es que más o menos así es como califica nuestra audiencia, la participación, el trabajo del director técnico de la selección ecuatoriana, que hoy se mide también en otro partido. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, pues bastante repartida esa votación. Habrá que ver, pues este será nuestro DT que nos acompañará ya al Mundial, así que tengamos también un poquito de esperanza. Es a las 7 de la noche, si no estoy mal, chicos. 6 o 7, 6, ¿no? A las 6, segurísima. Sí, 6. En Guayaquil. Y bueno, así no van a ponerse cuando ya se termina. ¿Y culpa de quién? De la Gaby. Sí, se perdieron el primer tiempo. Y es contra Argentina. La gente tenía muchas expectativas de ver a Messi, lamentablemente se confirmó que no viene. Y bueno, ¿no? También es importante decir estos datitos para quienes están allá en Guayaquil, ¿no? Que será como una tarde bastante movida, de seguro sí van a llenar ese estadio Monumental, así que veremos qué pasa. Así es, son selecciones que ya están clasificadas, así es que, pues bueno, de todos modos hay mucha emoción en ver jugar a nuestra selección y ya en estos previos que son para el Mundial de 2026. Ahí en nuestra página de radiopichincha.com, en la sección de deportes, tiene todos los detalles y por supuesto en Coñeque también estaremos actualizando en el noticiero del mediodía. Así es, y bueno, ahora queremos hablar de un tema, Sofi, del cual hemos hablado mucho este tiempo, incluso tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo y es el caso de Renato Ortuño. Así es, un caso que para nosotros es importante y abrazamos muchísimo a su familia. Renato Ortuño es un abogado ecuatoriano víctima de un intento de sicariato y recibió ya la aprobación del IES para acceder a la eutanasia voluntaria. Su decisión, entendemos, es profundamente personal, se da un momento también de cambios en el país, ¿no? Después de que en 2024 la Corte Constitucional reconociera el derecho a morir con dignidad en casos de sufrimiento extremo y enfermedades graves e irreversibles, como es el caso de Renato. Así es, y bueno, desde Radio Pichincha, también desde este espacio de las Guarmis, expresamos nuestra solidaridad con Renato, con su familia, con quienes, como bien dije, Sofi, Orlando, también tuvieron esta oportunidad de compartir más de cerca su historia, compartir con él en su hogar, con su familia, y un abrazo también muy respetuoso a su decisión, también a Renato, quienes enfrentan también con toda entereza, ¿no?, este proceso
tan duro, tan difícil, pero igual también muy trascendente. Así es, queremos precisamente resumir cómo ha sido este proceso y escuchar una vez más al protagonista de su propia historia, de su propia vida, y también en este caso ha tenido la oportunidad de poder decidir morir con dignidad. Renato Ortuño. Renato Ortuño, abogado ecuatoriano de 38 años, recibió la aprobación formal del IES para acceder a la eutanasia voluntaria. En julio de 2025 presentó su solicitud ante el IES, que fue evaluada por el Comité Interdisciplinario del Hospital Carlos Andrade Marín. Afortunadamente yo estoy en pleno uso de mis condiciones mentales y pues he sido yo quien ha impulsado el proceso ante el IES. Yo he realizado la solicitud, yo he gestionado mis informes médicos, me he encargado de presentar todo ante el IES directamente, únicamente por el hecho de que no quiero que el peso de esto recaiga sobre nadie o que quede algún remordimiento por responsabilidades. Entonces he sido yo quien, a pesar de mi situación, pues me he dado modos y pues he logrado hacerlo. El 8 de septiembre de 2025, el IES emitió la resolución aprobando su solicitud. Y yo tengo 10 días para ejecutar esa resolución. Si no la ejecuto, pues queda insubsistente y yo puedo presentar una nueva solicitud. Pero naturalmente yo ratificaré y me someteré al procedimiento lo antes posible. En junio de 2023, Renato sobrevivió a un intento de sicariato que lo dejó con 98% de discapacidad física y dolor crónico. Realmente ha sido muy tortuoso el camino, pero sobre todo el vivir con dolor. Es algo muy difícil. Últimamente pues mis noches son muy largas porque duermo poco. También es un poco tema seguramente de estrés, básicamente, porque atrás de esto hay muchas cosas. No solamente es el hecho de que Dani me cuide y sea ella quien me baña, quien me carga, quien me da de comer, quien me viste, quien me atiende en todos los sentidos, pero atrás de esto hay una serie de circunstancias que se presentan como consecuencia del dolor en nuestras familias. El derecho a la eutanasia fue despenalizado en Ecuador en febrero de 2024, mediante fallo de la Corte Constitucional, tras lo cual en abril de 2024 se expidió el protocolo del Ministerio de Salud, en el cual se establecen procedimientos médicos y administrativos para su aplicación. Creo que es una decisión tomada de forma muy pensada, muy analítica, de forma muy fría, con cabeza fría, obviamente con el dolor que irme me provoca, pero sin embargo estoy seguro de que voy a estar más tranquilo, voy a estar en paz, seguramente voy a caminar, ya no voy a estar con dolor, y pues a quienes quedan aquí, pues yo espero que el dolor se convierta en alegría, básicamente porque yo he vivido mi vida así, con felicidad, y entonces sería chévere que quienes quedan se queden con ese recuerdo mío. El abogado ecuatoriano Renato Ortuño se convierte en el segundo paciente en recibir autorización formal del IES para acceder a la eutanasia voluntaria. El primer caso oficial se cumplió en Guayaquil con una paciente con cáncer avanzado. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Nuevamente queremos reiterar ese abrazo, esa solidaridad, ese cariño, decirle a Renato y a su familia, a Daniela y al Chubi, a su perrito, que se quedan en nuestro corazón, que para Daniela, pues para
su familia. Estaremos todavía aquí en este espacio, que no es solo una noticia, que para nosotros ha sido algo que nos ha tocado profundamente. Entendemos que la eutanasia es una decisión muy difícil, pero que busca algo fundamental, que una persona con una enfermedad muy grave, sin posibilidad de curarse, con mucho dolor, pueda elegir terminar su vida de manera digna, sin sufrimiento. Y no se trata de que alguien más decida por esta persona, sino de respetar su voluntad, su autonomía, su derecho a decidir cómo vivir, pero también cómo morir con dignidad. Así es, ¿no? Recordar que en el mundo hay países que ya han aprobado la eutanasia y la aplican con reglas muy claras, como Holanda, España, Canadá o Bélgica. En otros lugares como Suiza se permite el suicidio asistido, que es parecido, pero con otros procedimientos. Sin embargo, en la mayoría de países todavía está prohibida. Y bueno, en América Latina, Colombia fue el primer país en reconocer este derecho y desde hace algunos años sus hospitales ya lo aplican en casos muy específicos. También en países como Uruguay, Chile o Argentina se han abierto debates de esto en los congresos, en la sociedad civil, aunque también no todos han llegado a la aprobación, ¿no?, de esta ley. En Ecuador hasta hace poco la eutanasia no estaba permitida, pero en la Corte Constitucional dio un paso histórico, reconoció que las personas con enfermedades graves e incurables tienen derecho a pedir la muerte asistida y ordenó que se creen normas y protocolos para que los médicos puedan acompañar estos procesos sin miedo a ser castigados, y desde entonces ya se han dado los primeros casos en el país que marcan un antes, un después en la forma en la que entendemos el final de la vida. Y sin duda es un tema muy sensible, es complejo también, de seguro despertará emociones, pero también preguntas, cuestionamientos, debates que son necesarios, y al mismo tiempo es como lo mencionamos, ¿no? Este debate, esta conversación muy, muy necesaria, y también nos lleva a la reflexión, ¿no?, de cómo acompañamos a las personas que sufren, cómo garantizamos que puedan elegir y sea su derecho de despedirse en paz y con dignidad. Así es, cuando hablamos de eutanasia, queridos amigos, amigas, muchas veces surgen voces en contra, sobre todo posturas religiosas o desde quienes se definen como pro vida, y es importante escuchar esas preocupaciones, pero también recordar algunos puntos clave. La eutanasia, primero, no obliga a nadie. Quien no quiera acceder a ella por fe o por convicción personal simplemente no lo hace. Lo que sí permite es que cada persona tenga la libertad de decidir cómo enfrentar una enfermedad que no tiene cura y que causa un dolor insoportable. Y en este caso no se habla de, entre comillas, quitarle la vida a alguien, sino de evitar que esta persona tenga estos sufrimientos innecesarios. Es una opción extrema, visto así de algunos lados, pensada solo para casos particulares muy graves y cuando incluso la medicina ya no puede aliviar este dolor. Y también es un acto que puede verse como un acto de respeto, acompañar a quien sufre en su decisión de despedirse en paz y con dignidad. Y aunque la religión pues pueda guiar a sus creyentes, el Estado debe garantizar derechos para todos y todas, incluso para quienes no comparten las mismas creencias. En definitiva, la eutanasia no le arrebata la vida a nadie, lo que hace es abrir una posibilidad de elegir un final libre de dolor. Y bueno, esto también lo compartimos, se menciona, ¿no? La eutanasia no le quita la vida a nadie, ni su derecho tampoco a vivir como quiera. Lo que hace es darle esta posibilidad a quien sufre de mucho dolor, esta oportunidad de elegir, en este caso, un final digno, un final sin dolor. Y aquí lo queremos remarcar, ¿no? Es libertad, es derecho de cada persona, no es una obligación tampoco, es simplemente respetar el derecho que tiene una persona a morir de manera digna. Eso lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia, y pues bueno, de todos modos entendemos que va avanzando la ley, que va avanzando también la visión de los profesionales que están analizando los casos, porque el caso previo, que fue en mayo, pues requirió que se judicialice el caso, ¿no? Es decir, aumentarle preocupaciones, sufrimiento, dolor a las familias, que lo que requieren es poder tener la oportunidad para poder despedirse, para poder abordarlo de una forma distinta, de la forma en que ellos quieran, ¿no? Y de
procurar que sea una despedida con amor, con paz, con dignidad, en cumplimiento y en ejercicio pleno de los derechos que nos asisten como ciudadanos y ciudadanas. Son las 9:51. Gracias a quienes están pendientes de estos temas y a quienes los asumen también de esta forma, ¿no? Pensando en el respeto irrestricto hacia los derechos de las otras personas y a las decisiones y a las elecciones también que puedan hacer. Y también es un llamado al debate, ¿no? A la conversación entre nosotros, pese a que son temas sensibles, temas que pueden incluso ser muy complejos, a veces no los queremos ni mencionar, pero son estos debates los que justamente alimentan esta discusión, los que también ponen sobre la mesa temas muy necesarios, como bien lo dice Sofi, en defensa de los derechos, más allá de las creencias, más allá de todo lo que igual particularmente podamos creer acerca de estos temas. Es muy, muy importante que el debate siempre esté sobre la mesa. Así es, son las 9:52 y hoy también en las Guarmis pues conversaremos con Nicole León, quien forma parte de la Global Summit Flotilla, una misión humanitaria internacional que busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a Gaza y llevar provisiones esenciales al pueblo palestino. Así es, esta acción de resistencia pacífica que también pone en el centro la dignidad, la solidaridad, el derecho también que tienen los pueblos a vivir en libertad. Así es, Nicole, gracias por estar con nosotros en medio de las dificultades que sabemos que están presentes. Queremos saber qué fue lo que te movió como ser humano para sumarte a la flotilla rumbo a Gaza y cuáles son las circunstancias en las que avanza su misión. Hola compañeras de las Guarmis, un gusto saludarles nuevamente, gracias por invitarme a su programa y cubrir esta travesía, esta lucha social, esta lucha política. Ahora mismo me encuentro navegando hacia Túnez, como verán estamos arrastrando un barco por la parte de atrás que tuvo problemas, es uno de los veleros de la flotilla. Nosotros somos ahora mismo 4 barcos que estamos navegando juntos hacia Túnez para reagruparnos con la flotilla allá. Hemos tenido problemas de mecánicos, de clima, bloqueos, amenazas, así que se ha dificultado llegar todos juntos, pero en Túnez nos reagruparemos y esperamos salir todos hacia Gaza. Nicole, te enviamos también un fraterno abrazo y también queremos conocer, ¿no? Tú mencionas que no buscan ser héroes, tampoco caer en esta lógica paternalista, entonces conocer cómo se traduce eso en el día a día de esta travesía y qué significa para ti como mujer latinoamericana estar en este espacio de resistencia, Nicole. Bueno, como comenté anteriormente, nosotros no venimos a salvar a nadie ni nada de eso. La heroicidad individual y el paternalismo son lógicas coloniales que reproducen desigualdad. Nosotras nos asumimos como compañeras de lucha, navegamos no para hablar por Palestina, sino para amplificar su propia voz y visibilizar el crimen que enfrenta. Como mujer latinoamericana me atraviesa la memoria de nuestros pueblos sometidos por dictaduras, bloqueos y extractivismos. Estar en esta travesía, extender un puente de la resistencia del sur global, de sur a sur, desde la dignidad rebelde de América Latina hasta la firmeza del pueblo palestino. En nuestra tierra vivimos un genocidio durante la conquista. Intentaron arrebatarnos cultura, lengua, creencias y vida, pero no pudieron borrar la resistencia. Y esa memoria es la que me atraviesa y me mueve a sumarme a la Global Summit Flotilla, porque ningún pueblo debe vivir bajo la ocupación y el genocidio. Nosotros no venimos a decirle al pueblo palestino cómo luchar ni nada de eso. Venimos a ponernos a su servicio, respetando su soberanía. Y como mujer latinoamericana, sé lo que significa cargar con la memoria de la colonización y el saqueo. Estar en Palestina también es luchar por nuestra gente en Ecuador y en toda Abya Yala. La flotilla es un acto de internacionalismo. Y decimos, ninguna lucha será libre hasta que todas y todos lo sean.
Israel ya los ha señalado como terroristas y ustedes saben que podrían enfrentar violencia. ¿Cómo lidias personalmente con esa criminalización y con los riesgos que implica estar en esta flotilla? Estoy muy cansada. Bueno, la criminalización es parte de la maquinaria del poder. Etiquetar como terroristas a quienes denuncian un genocidio es una estrategia vieja. Y personalmente lo enfrento con la convicción de que el miedo no puede paralizarnos. Si hay riesgos reales, sí, lo sabemos, pero el verdadero terror lo vive diariamente el pueblo palestino bajo bombas, hambre y despojo. Esa comparación pone mi propio miedo en perspectiva y me da fuerzas para seguir. Sabemos todas las personas que estamos aquí que esta misión es muy riesgosa y estamos preparados para ello. Mi motivación nace del amor profundo a la vida, de la memoria de nuestros pueblos, de nuestros ancestros y de la certeza de que ningún ser humano debe ser privado de su dignidad. Como decimos en América Latina, patria o muerte, soberanía o muerte. Yo elijo patria porque la muerte ya la conozco. ¿Qué les dirías a quienes todavía creen en el bloqueo en Gaza, que esta es una medida de seguridad, ¿no? Y no un crimen contra un pueblo entero? ¿Qué les dirías? Bueno, diría que ningún bloqueo que priva de agua, medicinas, comida y libertad a más de 2 millones de personas puede llamarse seguridad. Eso es castigo colectivo, es apartheid, es crimen de lesa humanidad. La narrativa de la seguridad es un disfraz para encubrir el colonialismo y el genocidio. Quien todavía lo justifique necesita preguntarse qué vida vale más, la de un ocupante armado o la de un niño o una niña palestina que muere de hambre. Dicho y es muy claro, creo que no debería ser difícil de entender, sin embargo, pues todavía tenemos discutiendo entre quienes dicen que está bien matar un niño de hambre o matarlo con una bomba, con una explosión, ¿no? Y quienes defendemos la vida y la humanidad. Ustedes precisamente están llevando ayuda humanitaria, pero también han dicho que lo importante es el derecho de los palestinos a vivir dignamente y producir lo suyo, que también les ha sido impedido, también se les ha cortado las fuentes de agua. ¿Cómo conectan esta acción concreta con la denuncia más grande contra la ocupación y el genocidio, Nicole? Sí, la ayuda humanitaria es apenas un gesto simbólico de solidaridad inmediata, pero no resuelve la raíz del problema. Lo fundamental es denunciar que Palestina no necesita caridad, necesita libertad. Y nuestro viaje, sí, lleva medicinas, alimentos, pero sobre todo un mensaje. No aceptamos la normalización del genocidio. El derecho del pueblo palestino a cultivar, a trabajar, a educar a sus hijos, a vivir con dignidad, es inseparable de la lucha contra la ocupación. Nicole, tú también has dicho que los pueblos no necesitan estos redentores, ¿no? Sino realmente convertirse en esta fuerza colectiva hasta que la justicia sea completamente irreversible. ¿Qué esperas, Nicole, que esta flotilla despierte también en la conciencia de la gente, del mundo? Y cómo sostener también esta solidaridad más allá de solo esta misión de la flotilla, sino realmente generar una conciencia en todo el planeta. Espero que despierte incomodidad, que nadie pueda volver a casa y decir no sabía. Que entiendan que Gaza no es una excepción, es un espejo de cómo opera el imperialismo en todo el mundo. La solidaridad no puede ser efímera ni de ocasión. Necesitamos construirla en sindicatos, en barrios, en universidades, en cada espacio popular. Y que esta flotilla sea semilla de un compromiso que no se agote en las redes sociales, sino que se organice hasta que la justicia para Palestina y para todos los pueblos sea irreversible. Pensaremos, compañeras, desde el páramo. Desde el páramo hasta el mar, Palestina vencerá. Gracias, Nikki, gracias por estar ahí, gracias por poner también la bandera del Ecuador en esta lucha de solidaridad. No podemos seguir viendo así, pasivos, totalmente pasivos, la muerte de cientos de niños.
un niño cada 23 horas está siendo asesinado por Israel y ha sido asesinado por Israel desde hace más de 700 días ya en Gaza, en el territorio de Palestina, pero también en Cisjordania, en donde pues no hay los argumentos que hay desde el ejército de Israel en Gaza, ¿no? Cisjordania también está pasando por lo mismo. Vamos a hacer una brevísima pausa, mi querida Gaby, y volvemos enseguida con otros temas. Y ya estamos con ustedes, gracias a quienes nos envían sus mensajes. Cuancho nos dice que hay ataques a la flotilla. Bueno, sí ha habido sabotajes y demás, pero no ha habido un ataque directo. Otras flotillas que ya se han hecho estas misiones en las que ha estado, por ejemplo, Greta Thunberg, pues fueron apresados las personas que participaban. Cada vez hay más agresividad en contra de las personas que están participando en estas flotillas, por eso la exigencia es a los gobiernos también que defiendan los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Adriana Mosquera nos dice, buen día, Sofi, Gaby, qué valientes personas las de la flotilla, mil respetos, un fuerte abrazo. Así es, pero bueno, ahora queremos cambiar de tema, ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada. Ella es Sara Caizaluisa, coordinadora de proyectos de la Fundación ROMP, esta organización que transforma vidas a través del deporte y la movilidad, y hoy queremos conocer acerca de la entrega de prótesis para correr, ¿no? Justamente para personas con amputaciones, este gesto, esta iniciativa que no solo devuelve la movilidad a las personas, sino también su esperanza, ¿no? Su autonomía, su dignidad. Sara, muy buenos días, bienvenida a las Warmis, y bueno, también primero conocer qué significa para ustedes poder dar esta ayuda, este apoyo a estas personas, darles nuevamente esta esperanza y esta dignidad. Buenos días, Sara. Buenos días, Sofi, Gaby, muchas gracias por el espacio. Para nosotros el trabajo que hacemos es un tema de justicia, de dignidad y de acceso. El movimiento a veces es visto por las personas como algo que lo damos por sentado hasta que sucede un accidente, o en nuestro país accidentes de tránsito o diabetes que son totalmente prevenibles. Y tenemos a gente muy joven que está quedándose postrada en una cama, en una silla de ruedas porque no tiene acceso a una prótesis. Precisamente habíamos conocido algunas experiencias en la misma Fundación ROMP y, por ejemplo, nos encontramos con alguien que sufrió un siniestro laboral, ¿no? Que además no tenía como acceso a seguridad social y demás, y estuvo años, él decía, estuve años botado, así él se asumía, y cuando recibe su prótesis dice, se siente él como que vuelvo a tener la oportunidad de trabajar, de hacer cosas, pero en este caso estamos hablando de personas que hacen deporte, que necesitan moverse, que necesitan respirar aire puro. Entonces, ¿cómo es un poco esa visión con la cual se ha dado esta iniciativa de entregar prótesis de correr a personas con amputaciones en Ecuador? Como el acceso es tan limitado en este país, una prótesis de correr llega a ser impensable para la población con la que trabajamos. Estamos hablando de un dispositivo que cuesta $15,000, $20,000, $25,000, y cuando gente tan joven, y no vayamos tan lejos, nuestros pacientes a los que hemos atendido no son solo deportistas. Tenemos madres que quieren volver a correr con sus hijos, tenemos padres que quieren volver a cargar a sus hijos, ser parte de esos espacios de participación que se ven coartados o se ven cerrados y limitados cuando una persona tiene una amputación. Entonces, justamente es eso, ¿no? Nosotros no vemos a la movilidad solo como te entregamos una prótesis, camina y vete. Es el hecho de vuelves a caminar, vuelves a correr, vuelves a tener tú la independencia o la autonomía de entender qué espacios vas a poder elegir participar. Entonces, eso es lo fundamental. Como Sofi nos ha visitado otras veces, y es verdad, tenemos mucha gente joven, lastimosamente en el país sucede tantas cosas que, como digo, con medicina preventiva en torno a la diabetes podría ser disminuido, los accidentes de tránsito, y estamos enfrentando esa realidad. Y hay muchas personas ya en territorio que tampoco tienen acceso. En esta brigada específica, que fueron solo prótesis de correr, atendimos a pacientes desde los 11 años hasta los 54 años. Entonces, todos los objetivos son distintos de manera independiente de la persona, pero el fin último es ese, ¿no? Una movilidad con dignidad y apropiarse nuevamente de los espacios. Tú bien lo mencionas, Sara, que el objetivo es esta movilidad con dignidad, ¿no? Pero también conocer, cuando ya pueden entregarles estas prótesis a estas personas, qué cambios emocionales, psicológicos ustedes perciben y cómo también beneficia, ¿no? A manera psicológica, o el impacto psicológico para estas personas, lo que implica volver a moverse, ¿no?
Nosotros trabajamos mucho con la información de seguimiento, porque es importante monitorear cuál es el impacto en realidad. Y hacemos análisis de 6 meses y a los 12 meses posterior a la entrega. Y en ese momento es que nos damos cuenta con la data que tenemos que muchas personas reducen sus niveles de ansiedad y depresión. Yo entiendo y todos entendemos que la prótesis no es la panacea, la solución para la vida del paciente, pero junto a oportunidades adecuadas el paciente puede llegar realmente a trabajar nuevamente. Nuestros pacientes vienen cargando con muchas cosas a nivel psicológico, son botados de sus trabajos, a veces tienen accidentes laborales y los trabajos, las empresas no se responsabilizan de esa situación. Entonces son tantas cargas a nivel familiar, personal, laboral, de la sociedad como tal, que cuando muchos de ellos reciben estas prótesis, se evidencia a nivel cuantitativo y cualitativo que están mejor. Sara, cuéntanos cómo pueden acceder, porque este proceso ya se dio, pero ustedes cada año realizan estas brigadas, y quiénes son candidatos para acceder y cómo pueden llegar a ustedes. Bueno, nosotros trabajamos todo el año. En este año tenemos que entregar 350 prótesis, ya vamos más o menos de entregadas 275, es decir, ya estamos casi culminando el año, pero este específico grupo de prótesis deportivas también era parte de nuestros pacientes que ya se habían adaptado previamente. Para acceder a nuestra atención, sí tomamos en cuenta mucho el análisis socioeconómico, porque tenemos que garantizar que el recurso que es limitado se dirija a las personas que realmente han sido desatendidas a nivel histórico. Con el dolor del alma, a veces hay muchos pacientes que nos escriben porque entendemos que las prótesis son demasiado caras, pero tenemos que decir como tienen situaciones laborales, condiciones económicas que son mucho mejores, entre comillas, que los pacientes con los que trabajamos. Entonces pasan primero por un proceso de análisis socioeconómico donde se determinan ingresos, egresos, condición de la vivienda, tipo de hogar, escolaridad, condiciones médicas, otro tipo de situaciones vulnerables por las que puedan estar atravesando. Con eso se verifica con información tangible, digamos, y ahí es que los pacientes pasan a ser parte de nosotros, de nuestra organización. Sara, te agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana. Sara Caiza Luisa, coordinadora de proyectos de la Fundación ROMP, hablando acerca de la entrega de estas prótesis, ¿no?, para personas con amputaciones, pero yo destaco sin duda lo que mencionó Sara, y es devolverles esta movilidad con dignidad. Así es, muchísimas gracias también por el trabajo que realiza la Fundación ROMP, que además está por aquí nomás en la Floresta. Son las 10:10 y pues les contamos que la nacionalidad guaraní del Ecuador ofreció una rueda de prensa para rechazar su supuesta participación en minería ilegal en el Yasuní, luego de que 2 guardaparques denunciaran el ingreso de maquinaria a la zona. Así es, escuchemos el reporte preparado por nuestra compañera Jessica Almeida. Defendemos la vida, rechazamos la minería. En rueda de prensa, la nacionalidad guaraní rechazó una investigación que señala a dirigentes de su comunidad que estarían permitiendo minería ilegal en la zona. Nos comentan que entre eso también han sido víctimas de ataque a casas que funcionan para monitoreo de las personas que quisieran ingresar al territorio. Según una denuncia hecha por 2 guardaparques ante las autoridades del Ministerio de Energía de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero, detallan que mineros ilegales, con ayuda de dirigentes guaraníes, ingresaron una retroexcavadora y una procesadora de material aurífero, bombas de agua, generadores eléctricos, tanques y canecas. La narrativa que se está haciendo ahorita y que se está duplicando en los medios es que el territorio guaraní mismo es el que está permitiendo. Eso es falso. Todas las estructuras estamos en contra de estas actividades extractivas porque dañan los territorios. Hace pocos días la ministra de Ambiente y Energía mencionó: la minería ilegal se combate con minería legal. Es totalmente falso. La minería ilegal se combate con la gobernanza y fortalecimiento a los territorios indígenas, que son dueños de los territorios, de esas tierras ancestrales. Hace 15 días, los mineros ilegales, los madereros ilegales nos quemaron una casa del pueblo guaraní, y esa casa que monitoreaba para saber quiénes actores están ingresando en nuestro territorio. Pero no hemos trabajado con el gobierno nacional. Lo que hacen los externos como mineros petroleros, ingresar a la comunidad y sobornar a los pueblos indígenas, en especial a la nacionalidad guaraní. Claro, ingresa un extraño en nuestro territorio, llega a la comunidad, dice: necesito ingresar a tu territorio a hacer ese trabajo, pero te doy tanto.
soborna y por falta de desconocimiento, por falta de presencia del propio Estado, no es un error de la nacionalidad guaraní, sino es un error y una responsabilidad del Estado ecuatoriano en territorio. Por eso le decimos al gobierno que estamos aquí convencidos que la protección del Yasuní, de nuestro territorio, se puede hacer en coordinación. Marlon Vargas también señaló que no sirve de nada estar en una consulta popular si es que no se respetan la voluntad del pueblo ecuatoriano, así que dijeron que también la van a rechazar. Escuchamos sus declaraciones. Todo este tiempo hemos venido diciendo no al extractivismo, pero las decisiones del pueblo ecuatoriano que tomamos en consultas populares no son vinculantes, no se respetan. Hemos terminado desconfiando a las autoridades porque nada hacen las decisiones de los pueblos y nacionalidad del Ecuador y las consultas populares. En esta crisis que no se respetan las decisiones, todo lo que he enumerado, entonces, ¿para qué tenemos que apoyar una consulta? Tendremos que rechazar esa consulta. Entonces, el único camino es la resistencia. Para las Guarmis informó Jessica Almeida. Última hora. Última hora. Información de última hora internacional, queridos amigos, amigas. El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, presentó su renuncia tras un levantamiento juvenil que dejó al menos 19 muertos y más de 347 heridos en solo 24 horas. La chispa fueron las restricciones a 26 redes sociales, pero el combustible real fue la frustración con la corrupción endémica y la desigualdad. Videos virales mostraban el lujo de los hijos de políticos frente a las dificultades del nepalí promedio. Miles de jóvenes salieron a las calles, desafiaron barricadas policiales y desataron violencia que incluyó el incendio de la residencia de Oli y ataques a casas de otros ministros. A pesar de revocarse la prohibición de redes, las protestas continúan. La crisis política se profundiza con la dimisión de varios ministros y la ruptura de la coalición oficialista. Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional condenan la represión y piden una investigación independiente. Así es como Nepal vive su jornada más sangrienta desde la transición democrática y la caída de Oli marca el fin de su cuarto mandato, forjado entre confrontaciones y controversias. Además hay imágenes que realmente preocupan muchísimo, que dan cuenta de que habría sido asesinada también la esposa del primer ministro. Así es, desde RT en español mencionan que la esposa del ex primer ministro de Nepal habría sido quemada por manifestantes. Rajalaxmi Tillakrar, esposa del ex primer ministro de Nepal, habría fallecido tras ser incendiada en su vivienda. Medios reportan persecución y humillación a ministros y exministros. 10 de la mañana con 26 minutos. Con esto estamos finalizando nuestro programa de las Guarmis. Un abrazo siempre para ustedes. Gracias por ser parte de este y todos los programas de Radio Pichincha, la radio de las noticias.